Pero déjame correrte con un poco lo que hablábamos de la reforma judicial, ahora cómo se los quiere de alguna forma desplazar, se los quiere correr a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Todas estas cosas, vos las ves, todo lo que está pasando en torno a la cuestión judicial, que es algo que Alberto Fernández lo planteó desde su discurso en el Congreso, que hablaba de que había un tema muy profundo que teníamos que trabajar como sociedad, que tenía que él afrontarse desde el gobierno en cuanto a lo que son los servicios de inteligencia, los operadores políticos, los operadores judiciales y todo ese aparato. ¿Vos creés que esta reforma, esta cosa de, bueno, tenemos una urgencia de correr a estos jueces y tenemos que avanzar con esto, con otro, ahora que quieren hacer juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema? Esto es un intento de depurar un sistema judicial vetusto o de alguna forma es simplemente una agenda de persecución política, una avivada política? Ninguna de las dos. Yo creo que esta reforma judicial no soluciona los problemas de politización de la justicia, que el objetivo final es acomodar el poder judicial a los deseos, intereses y objetivos de un sector político, y que en definitiva esta reforma judicial, lejos de darle más independencia al poder judicial, lo único que hará es exacerbar su politización. Este es un problema, insisto con esto, que es algo recurrente en mi visión. Este es un problema sistémico estructural que, al igual que la pobreza, viene de décadas. ¿Qué es lo que se llama? Hay una estudiosa de Estados Unidos que hizo su doctorado estudiando la justicia argentina, Gretchen Helmke, y ella, por Notre Dame, desarrolla la idea de lo que llama la lógica de la defección estratégica. Traducido al español significa que los jueces argentinos son procíclicos. Si tenés poder, se hincan ante vos para no tener problemas. Y donde dejes de tener poder, Agustín, te patean la cabeza para congraciarse con el siguiente poderoso, ¿sí? Ha pasado de los tiempos de, por ejemplo, Carlos Menem, cuando te acordás que tenía la mayoría automática y los jueces de la corte le respondían a él, y después, con los jueces de la servilleta también, y después terminó detenido. Le pasó a Cristina, le pasó a Mauricio, y ahora otra vez con Cristina en el poder, y con Alberto en la presidencia, y terminaste que se están reacomodando todos. Ahora, esta reforma judicial, lejos de solucionar esta lógica de la defección estratégica, esta idea de los jueces de la servilleta, esta idea de los jueces procíclicos, lo único que hace es exacerbarla, potenciarla. ¿Por qué? Porque por un lado están viendo si vuelven a reformar la Corte Suprema, que para que quede claro, desde 1947 ya van 11 veces en las cuales los ministros de la Corte o se fueron o los fueron. 11 veces. El promedio de cantidad de años que está un ministro de la Corte Suprema en los Estados Unidos es 16 años. En la Argentina es de 7 años. ¿Por qué? Porque los van o los invitan a retirarse. Lo que te está hablando es que tenés un máximo tribunal de justicia en la Argentina que baila al son de la música política de turno. Entonces, ahora quieren hacer una comisión de notables para ver si amplían el número, por ejemplo, de ministros de la Corte. Tampoco soluciona nada, Agustín. Si vamos modificando también la cantidad de ministros de la Corte, desde 1860 hasta 1960 eran 5. Desde 1960 en adelante también, ya la cambiamos, tuvimos que 5, que 7, que 9, que 3, que 5, y ahora están viendo otra vez y 9. Desde 1960 hasta acá, ¿la cantidad de ministros de la Corte soluciona algo? No. Entonces, otra vez, ¿por qué si no modificas los factores de la ecuación, por qué el resultado va a ser distinto? Si no te funcionó antes tener 3, 5, 7 o 9 o 5 otra vez, ¿por qué sí va a funcionar ahora? ¿Por qué? Si no cambiaste nada más. Entonces, lo que te está diciendo eso es, si vas ahora a 9, es porque en realidad lo que querés es poner entre esos 4 nuevos algunos jugadores propios. Entonces, no es que vos querés solucionar los problemas, querés que la Corte juegue para vos. Y eso es por ejemplo, el tribunal. Y vamos a Comodoro Pi. Comodoro Pi eran 6 jueces federales. Y ahí lo que hicieron mejorar, hicieron 12. Lo único que hicieron fue duplicar los problemas.
Y ahora los genios, ¿qué quieren hacer? En vez de 12, llevarlo a 46. ¿Significa que vamos a mejorar la situación o vamos a cuadruplicar los problemas? Otra vez, ¿por qué si no modificas los factores de la ecuación el resultado va a ser distinto? Tenías 6, duplicaste los problemas. Tenés 12, vas a 46, vas a cuadruplicar los problemas. Si tenías 1 Yarvide, vamos a tener 4 Yarvides. Entonces, lo que tenemos que hacer es corregir el sistema para no tener más Yarvides, no para cuadruplicarlos. Eso es lo que no se está discutiendo en esta reforma judicial. Esto no pasa solo con lo que lo más extraño de todo esto, es que no pasa solo con la justicia, pasa con No, todo. Y de alguna forma, ahí es como que vos terminás viendo los resultados de todo este sistema, de todo lo que vivimos como todos los días y que uno dice, bueno, las instituciones, cómo están instaladas las cosas. Bueno, ese sistema, toda esa corporación, toda esa cosa, los resultados te dan cada vez peor en todos los ámbitos. Entonces, ¿qué te pasa a vos cuando ves lo mal que funciona ese sistema y que gran parte es causado por la corrupción? Y no solo por la corrupción en sí, sino por la impunidad, porque la impunidad es la que garantiza que la corrupción se perpetúe de alguna forma. ¿Vos crees que estamos condenados a seguir no. viviendo como en una rueda eterna, un constante padecimiento con todo esto? No, aunque me cueste, vos sabés que yo escribí algo así, porque lo tengo ahí, escribí La Raíz, que es justamente el libro en el cual intento descular al menos parte de esta dinámica entre corrupción e impunidad en el sistema, un sistema que incluye a políticos, empresarios, periodistas, dueños de medios, sindicalistas, policía, la CIDE y mucho más, ¿sí? Empresarios, por supuesto. Ahora, ese contexto yo prefiero ver, no sé ni siquiera si es el vaso medio lleno, porque me cuesta ver si está la mitad, ponerle que esté en un tercio medio lleno, pero prefiero ver ese tercio. ¿Es porque soy negacionista? No. ¿Es porque soy ingenuo? No. Ahora, intento ver los aspectos positivos. ¿Qué tenemos avances y retrocesos? Algunos avances. Es que, por ejemplo, ahora tenemos una ley de acceso a la información pública que es mejor que el decreto que teníamos desde los tiempos de Néstor Kirchner, que a su vez el decreto era mejor que no tener nada. Ley antilavado. No teníamos, después tuvimos una que era una porquería, ahora tenemos una mejor. Otro ejemplo, puedo decir, ley de responsabilidad penal empresaria. Es una porquería, pero tenemos una. Le faltan colmillos y garras, pero tenemos una. Antes no teníamos ninguna. Entonces ya obligaste a las empresas a una serie de auditorías y cumplimientos de lucha contra la corrupción y demás. Entonces, en múltiples aristas vamos mejorando paso a paso. Ley del arrepentido. ¿Es la ideal? No. ¿Se aplicó de manera fantástica? No. Pero por lo menos tenemos una ley del arrepentido, que antes no teníamos. A ver, ¿era casualidad que la ley del arrepentido, la figura del arrepentido, funcionara, por ejemplo, para delitos como secuestros extorsivos, narcotráfico, y no para delitos de corrupción? No regía para la corrupción, porque los muchachos no querían quilombo. Ahora, de repente, tuvieron que también habilitarla para actos de delitos contra la administración pública. A la primera oportunidad que sí funcionó esa figura, armaron la investigación, se pudo desarrollar la investigación de Cuaderno. El despelote que armó en este país. Terminamos incluso hasta Paolo Roca desfilando para tribunales. Los Eurnequian, los Rollo, primera vez en la historia de este país que los poderosos que van a los coloquios de idea y te levantan el dedito y te hablan de ética, ahora estaban desfilando en tribunales por pagos ilegales, corrupción, coimas, aporte de campaña ilegales y demás. Entonces, vamos de a poco mejorando. ¿Tenemos infinidad de retrocesos? Sí, pero todos los países tienen avances y retrocesos. Y te doy un solo ejemplo final sobre esto, Agustín. Estados Unidos estaba con George W. Bush, que invadió Irak, pasó a Barack Obama y volvió a Trump. Trump, que te recomienda tomar la bandina por televisión. Entonces, todo país tiene avances y retrocesos. Y vos hablabas recién de La Raíz. Y ahí en La Raíz vos haces vos vas haciendo todo un reconto de todas estas cosas que estamos hablando, de cómo afecta la corrupción en los sistemas de los países y cómo de alguna forma se puede salir de esa situación. Vos hablas de que el factor más determinante en distintos casos, como puede ser el lavallato, el manipulite, en un montón de casos en el mundo,
es la presión social. Sí. Yo digo, en Argentina, en nuestro sistema, ¿vos pensás que esa Argentina tiene como posibilidad salir de todo eso? ¿Tiene como posibilidad ejercer esa presión social teniendo en cuenta lo fragmentada que está la sociedad? O sea, por si estamos así de peleados entre nosotros, de alguna forma uno pensaría, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en los consensos básicos, como pueden ser el ejercer una presión hacia los que nos gobiernan para poder detenerlos ante estos actos de corrupción? Bueno, ¿es posible de alguna forma? Es una pregunta abierta que no te la puedo responder, o que no sé cómo responderla, Agustín. Quisiera decirte que sí, quisiera decirte que hay límites, quisiera decirte que hay circunstancias en las cuales la sociedad te dice, no, pará, esto no. Creo que en parte algunas de las protestas callejeras, algunos de los cacerolazos, marcan algunos límites, pero es cierto este eje que vos también marcás, ¿no? Que es la grieta, incluso las divisiones y discusiones sobre algunos temas que deberían estar cerrados, que deberían ser inaceptables. Ahí también es para discutirlo, pero eso también llevaría mucho más camino, Agustín, es la influencia de las redes sociales en esto, la influencia de los medios de comunicación en esto. Y te digo porque a mí también me ha pasado de, por ejemplo, ser víctima de fake news. Entonces, en las cuales se terminó exacerbando, lo menciono como un ejemplo porque se terminó exacerbando la victimización de las personas en base a mentiras sobre lo que yo había hecho o dejado de hacer. Pero más allá de mí, lo menciono simplemente como un ejemplo de un enorme signo de pregunta que no sé cómo respondértelo. Quisiera decirte que sí, que ojalá que con presión social, que sea posible la presión social en Argentina, y que a su vez que con esa presión social obligáramos a la clase dirigente en sentido amplio a ponerse las pilas. Pero la respuesta práctica es que no lo sé. Sí, creemos los dos que de alguna forma una de las claves, si no la clave, es esa. El tema es que no sabemos cómo se va a dar y cuándo, y bueno, un montón de factores determinantes. Pero vos hablabas de esto, de que de alguna forma estos cacerolazos, algunas de estas demostraciones muestran un límite contra la impunidad, contra la corrupción. Vos seguiste muy de cerca el caso de Chicone, el tema de Vudú y demás. Y esa es una de las cosas que se estuvo tocando últimamente cuando se veía la prisión domiciliaria a Vudú, que ahora está con el programa de radio, está como si nada. O sea, como cuando ahora a las Orobáez también, que lo querían llevar a su residencia, y había gente que salió, algunos más violentos y otros en una protesta pacífica, pero querían de alguna forma marcarle el límite a la impunidad. Le decían, acá en nuestro barrio no pasás, acá con los corruptos no estamos. En ese sentido, ¿qué opinás de estas cosas, de estos actos de ahora como si nada, aparecen vudú, las arobades, el otro? Vienen desde, bueno, Jaime, o sea, vienen desde el principio del gobierno, liberando y liberando un montón de tipos que con el relato de los presos políticos y con ahora la facilidad que tiene la cuarentena de decir, bueno, los liberamos, los sacamos, ¿no? Porque se van a contagiar, pobrecitos, están ahora frescos como en la vida, con jubilación de privilegio, como es el caso de Vudú, y la sociedad, bueno, dice, no, acá no queremos, pero más allá de la nota de que la sociedad esté, los tipos siguen libres, los tipos siguen, porque en los hechos sí, es presión domiciliaria, los tipos siguen libres, están como si nada. ¿Qué pensás de esa situación? Que era lo previsible, que en un contexto de alta impunidad como es la Argentina desde el retorno de la democracia y más atrás también, lo que cabía esperar era impunidad. A ver, desde por lo menos hay por ejemplo un estudio de CIPSE y ASIG que analiza desde, yo creo que es el 81 o el 82 en adelante, y te muestra que sobre los 750 grandes casos de corrupción con un desfalco estimado de 13.000 millones de dólares, solamente se registró condenas en el 2% de los casos. Entonces, en un contexto como este, de impunidad, lo que cabe esperar es que todos los muchachos queden libres. En ese contexto, a su vez, mirando para adelante,
como yo te decía, recordemos lo de Gretchen Helke, lógica de la defección estratégica, esta idea de juez procíclico, lo que también cabía esperar es que con el cambio de ciclo político, los mismos jueces que se apuraron y mal a dictar algunas prisiones preventivas, se apurarán a excarcelar. Y te cuento, en mi caso, yo soy bastante crítico sobre, y lo he sido, en su momento también me valió algunos comentarios, que me parecía incorrecto la forma en que se detuvo a algunas personas. Y te lo digo de este modo de ejemplo. Yo lo investigué a Vudú, terminé declarando en el juicio. ¿Sí? Ahora, dicho eso, ¿me parece correcto cómo lo detuvieron? No. No está bien que a una persona lo vayan a buscar a su casa descalzo, lo esposen en pijama y fotografíen y lo difundan. ¿Por qué digo esto? Porque si no me gusta que lo hicieran con mi papá, ¿por qué lo voy a tolerar con Amado Vudú? Si se lo hicieran a mi viejo, que es que lo fueran a buscar a su casa, no lo dejaran afeitarse, en pijama y descalzo, lo esposaran y al cabo de una hora yo termino encontrando la foto de mi papá en Twitter, yo me pongo loco. Yo digo, ¿por qué lo estás humillando? Entonces, una cosa es que cumplamos con el Estado de Derecho, que además apliquemos la ley, y otra cosa es el escarnio social. ¿Sí? Dicho eso, también decir, mira, ¿me agrada que Vudú esté ahora victimizándose? No, Vudú ha sido hallado culpable. Ahora, también pongámoslo todo esto en un contexto. ¿Qué cuál es? Vudú ha sido hallado culpable, del mismo modo que también Carlos Menem ha sido hallado culpable, y Menem con condena, la Corte Suprema, no estoy hablando de un tribunal raso, la Corte Suprema cajoneó el expediente, lo tiene guardadito en un cajón, porque lo que tiene que hacer, lo que debería hacer y lo que probablemente haría si sacara ese expediente del cajón es confirmar la condena de Carlos Menem. Si confirma la condena, tenemos que llevar a prisión a un expresidente. Ahora ya con la edad que tiene, le tocaría también el arresto domiciliario. Pero en definitiva, a lo que voy es, el contexto sistémico estructural que tenemos, Agustín, es de corrupción y es de impunidad. Y viene siendo así desde hace muchos años, décadas. Entonces, el problema, insisto con esto, es si no cambiamos los factores de la ecuación, ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Si no cambiamos los factores de la ecuación, no podemos esperar que el resultado de esa ecuación sea distinto. ¿Y por qué digo esto? Te doy un último ejemplo y ya con esto cerro, Agus. ¿Qué es? Pasó con Menem, pasó con Macri, pasó con Cristina, y si no cambia esto, le va a pasar también a Alberto. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, Mauricio Macri estaba procesado con procesamiento confirmado por escuchas telefónicas ilegales. Y el 28 de diciembre de 2015, el mismo fiscal que había pedido su procesamiento, por iniciativa propia, reanalizó el expediente y llegó a la conclusión de que en realidad no había evidencias para procesarlo a Mauricio Macri. Y pidió que lo desprocesen. Y lo desprocesaron 18 días después de que asumió como presidente, es decir, el Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre de 2015. Debo decir, ¿es que en realidad el fiscal reanalizó el expediente o es que cambió un factor externo? ¿Cuál era? Que ahora Macri era poder. Entonces le pasó a Macri, que ahora a su vez que no es poder, lo están haciendo desfilar por tribunales, le pasó a Cristina, que mientras que era poder nadie se le animó, cuando dejó de tener poder se le animaron varios y ahora que volvió a ser poder empiezan a recular todos los jueces y fiscales. Entonces, otra vez, si no le damos estabilidad, independencia y protegemos a los jueces probos, lo que vamos a tener es más jueces procíclicos. Y con esto cierro, Agustín. ¿No te llama la atención que, por ejemplo, haya jueces honestos y probos a los cuales hacen desfilar por consejo de la magistratura y por el contrario, a Norberto Yarvide nunca lo molestaron? ¿Por qué nunca lo molestaron a Norberto Yarvide? O a, por ejemplo, Rodolfo Canicova Corral. Los dos se pudieron jubilar como jueces. ¿Por qué? ¿Será porque en realidad los dos jueces jugaban para el poder político de turno y por lo tanto a su vez el poder político de turno los protegía? Entonces, lo que tenemos es un sistema que si haces tu trabajo, te hacen desfilar por tribunales. Y si por el contrario jugás para el poder te protege. El resto de los jueces y fiscales te dicen, tengo que ser estúpido si soy independiente. Lo que tengo que hacer es, por lo menos, silbarlo bajito.
Sí, literalmente se pone a la gente que quiere trabajar, digamos, a todos los funcionarios del ámbito judicial, que quieren trabajar con honestidad, que quieren trabajar en independencia, en libertad, se los pone en una situación en la que el único mundo posible en el que pueden ser exitosos en la vida es si son serviles al poder político de turno. Pero vos lo decías también, que esto le toca de alguna forma a todos los gobiernos con las causas de corrupción que le van tocando a cada uno. Vos en su momento hacías la investigación de Cristina Fernández de Kirchner con lo que eran los hoteles, también lo que era Mauricio Macri, los Panama Papers. ¿Es la corrupción de alguna forma inherente a la política? Y de alguna forma también te quería preguntar, eh, ¿por qué pensás que a día de hoy siguen libres los principales imputados? ¿Es por falencias de la justicia nuestra o hay otros temas de fondo que complejizan hacer el proceso para que estas personas lleguen a ser imputadas, a que estén no solo imputadas, sino que también estén en la cárcel, en donde tienen que estar? El sistema está armado para la corrupción y la impunidad. Entonces, en ese contexto, yo conozco a muchos políticos de todos los partidos que son honestos, laburadores, que han sacrificado tiempo con sus familias, porque quieren realmente impulsar el bien común, realmente. Puedo no comulgar con sus ideas, pero tengo claro que juegan limpio, ¿sí? Ahora, el sistema está armado de un modo que está diseñado para la trampa. ¿Qué quiero decir con esto? Supongo que a mí me agarra la chiripiorca, hoy, Agustín, y yo quiero ser candidato a intendente de La Plata, que es donde yo vivo. No puedo. ¿Por qué? Porque para poder financiar mi campaña, en la ciudad de La Plata vos necesitas como mínimo $1.000.000. Como mínimo. Es decir, a guita negra de hoy, más o menos 130 millones de pesos. ¿Me querés decir de dónde saco 130 millones de pesos? Porque además, si voy a cumplir con la ley de financiamiento electoral, no llego ni a patadas. Ahora, por el contrario, yo voy a tener que competir con otros candidatos que sí están dispuestos a jugar sucio y sí van a recaudar ese dinero. Entonces, mientras que yo voy a estar repartiendo volantitos blanco y negro de este tamaño, puerta por puerta, hay otros que tienen puntero político, publicidad en los diarios, en las radios, en la tele, en el cable, en las redes sociales, fotógrafos profesionales, camarógrafos profesionales. ¿Cómo le ganás a eso? Entonces, el sistema te invita a la trampa. Ahora, si yo voy a la trampa, a su vez, ¿de dónde saco dinero? ¿A dónde tengo que ir? A buscar a los proveedores del Estado para prometerles de que si yo gano la Intendencia de La Plata, de que yo les voy a conseguir algún contrato. Con lo cual, O a las yo mafias, al narco. entonces, yo que en definitiva quería impulsar mis ideas y mis valores y mis planes para la Ciudad de La Plata, termino teniendo que jugar, aunque no quiera, sucio. Entonces, ya arranqué, si querés en términos de la fe católica, ya arranqué con el pecado original, ya arranqué pecador. Entonces, ya te metieron en un baile. Y eso para la Ciudad de La Plata, Agustín. Imagínate para el presidente lo que se calcula con altibajo según el valor del dólar y todo lo que quiera, la situación económica, ¿no? Pero se calcula que más o menos vos necesitas recaudar promedio, varía cada ciclo electoral, pero promedio para aspirar a la presidencia y tener chances, vos necesitas $100 millones. ¿Me querés decir de dónde sacás $100 millones? Entonces, es Tenés que para la macana. transar, tenés que transar. Entonces, ya arrancamos complicados. Y te insisto, conozco a muchos, muchos políticos de todos los partidos que son súper honestos. Pero se complica jugar en un sistema que está armado para la corrupción y la impunidad. Entonces, realmente tenemos que reformar las leyes electorales. Porque, por ejemplo, y con esto cierro este comentario del financiamiento electoral, además ya se está haciendo un horario que ustedes tienen que cerrar, que es financiamiento electoral. ¿Saben cuáles son los dos rubros más caros de la campaña? El primero es todo el aparato que necesitas por tema de boletas, por el tema de fiscales y demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se calcula que en otros países vos necesitas 1.3 boletas por votante. ¿Sí? Es decir, vos le entregaste una y esa boleta llega a destino. En la Argentina, ¿sabés cuántas? 3. ¿Por qué? Porque te las afanan.
Entonces, vos necesitas más boletas, que además necesitas fiscales, porque si no te fiscales, te afanan también las boletas tanto en el cuarto oscuro como también en la urna. Entonces ya es mucho más. Y además, eso lo podría solucionar, por ejemplo, con la boleta única o el voto electrónico. Tenés a favor y en contra ideas sobre cada una, no me voy a expandir sobre eso. Pero en definitiva, si vos fuera, por ejemplo, con la boleta única, podrías reducir la impresión de boletas y gasto de campaña, el gasto también en fiscales. Porque vos tenés 100 votantes, tenés que tener 100 boletas adentro de la mesa, de la urna. 1. Y 2, ¿sabés cuál es el otro rubro carísimo en una campaña electoral? Nosotros, los periodistas, los medios de comunicación. La compra de los periodistas para que cuando vos vas a la televisión, la pregunta más picante que te hagan es si usás corbata o no corbata. Entonces, tenemos que armar un sistema en el cual, sea con boleta única o voto electrónico, reduzcas el financiamiento electoral, que además establezca determinadas pautas para que haya, si querés, mayores anuncios oficiales, que ya los hay, es un avance, pero que reducir todo este lado B de periodistas y medios de comunicación y gastos de campaña.